Un cordial saludo, espero que estén todos muy bien. Este video es sobre un problema de combinatoria para el cual presentaremos dos soluciones. Al final estableceremos conexiones entre las ideas importantes de ambas soluciones, lo cual nos permitirá, entre otras cosas, resolver otros problemas. Sin más que decir, veamos de qué se trata. Determina de cuántas maneras se puede representar el número 13 como suma de números 1 y 2. Las representaciones que solo difieren por el orden de los sumandos se consideran distintas. En videos anteriores de este canal hemos resuelto problemas que dependen de un número entero positivo particular. Este problema depende del número 13. Así, una estrategia de solución sería cambiar este número 13 por una variable entera positiva que llamaremos como n, y obtenemos así un problema general. En dicho video hemos comentado también las ventajas de hacerlo de esta manera. La primera es que el problema original es un caso particular de este problema. Y aquí depende de lo que nosotros queramos obtener como respuesta para el problema general. Si queremos una fórmula cerrada, es decir, una fórmula que a partir de n entregue directamente la cantidad de representaciones para el número n, entonces lo único que tendríamos que hacer una vez resuelto el problema es reemplazar n por 13. Sin embargo, para este problema específico, si bien la fórmula cerrada existe, no es una fórmula simple. Y al reemplazar n por 13, tendremos que realizar varias operaciones para obtener el número entero positivo correspondiente, de la forma más simple posible. Por lo tanto, nuestra estrategia no será encontrar una fórmula cerrada, sino dar una respuesta que sea satisfactoria en otro sentido. En particular, dar un procedimiento, una secuencia de pasos que nos permita llegar de forma rápida al número que nos interesa calcular, en particular para n igual a 13. Una segunda ventaja es que se pueden resolver los primeros casos del problema hasta encontrar un razonamiento válido en el problema general. Y justamente eso es lo que haremos a continuación. En primer lugar, para cada n definimos a sub n como la cantidad de representaciones de n, como suma de números 1 y 2. Es decir, a sub n es la cantidad que estamos buscando encontrar. Pues bien, esto define una sucesión de números enteros positivos, y lo que tenemos que hacer es encontrar los primeros términos de dicha sucesión. ¿Cómo se hace? Pues para cada n encontrando todas las representaciones. Ahora, esto tiene que hacerse de manera ordenada para asegurar dos cosas. Primero, que no estamos repitiendo representaciones. Y segundo, tener la certeza en algún momento de que las hemos encontrado todas. Dicho esto, el número 1 tiene una sola representación, el número 2 tiene dos representaciones, el número 3 tiene tres representaciones, y aquí empieza lo interesante. Las tres representaciones las podemos agrupar según el primer número de la suma. Las que empiezan con 1 son 2, igual que arriba, y las que empiezan con 2 son 1, igual que dos casos anteriores. El número 4 se puede representar de 5 maneras y podemos clasificar las representaciones igual que antes. Hay 3 que empiezan con 1, igual que arriba, y 2 que empiezan con 2, igual que en dos casos anteriores. El número 5 se puede representar de 8 maneras. Las 5 primeras corresponden con las representaciones del número 4, y las 3 últimas corresponden con las representaciones del número 3, que son dos casos anteriores. Esto nos permite ver, o al menos intuir, de que cada término de la sucesión, por lo menos a partir del tercero, sea igual a la suma de los dos anteriores. Y si nosotros establecemos las correspondencias, vamos a tener algo que en el fondo lo podemos hacer en general. Así que haremos lo siguiente. Vamos a fijar nuestro n mayor o igual que 3. Y vemos que el primer sumando de la representación tiene que ser igual a 1 o 2. Si la representación empieza con 1, tengo que completar con una representación de n menos 1, lo cual se puede hacer de a sub n menos 1 de dos maneras. Si la representación empieza con 2, tengo que completar con una representación de n menos 2, lo cual se puede hacer de a sub n menos 2 maneras. Por lo tanto, a sub n, la cantidad de representaciones de n, es igual a la suma de los dos términos anteriores de la sucesión. Y esto es nuestra respuesta satisfactoria para el problema general. No queremos llegar a una fórmula cerrada, pero nosotros ya conocemos los primeros dos términos de la sucesión y conocemos una recurrencia. Y con eso nosotros podemos calcular cualquier término de la sucesión. En particular lo usaremos para calcular a sub 13, que es lo que nos interesa conocer. Y así, sabiendo que a sub 1 es 1, a sub 2 es 2, y cada término a partir del tercero es la suma de los dos anteriores,
Podemos calcular en orden el tercero, el cuarto, el quinto y así hasta el 13º término, lo cual está en la tabla. Por lo tanto, existen 377 representaciones del número 13, como suma de números 1 y 2. Y el video podría quedar hasta aquí. Sin embargo, hemos prometido una segunda solución, que es lo que pasaremos a explicar a continuación. Y además podemos comparar lo que hemos hecho hasta ahora con un video anterior y decir que es prácticamente lo mismo. Eso lo vamos a observar en los comentarios al final. Vamos a la segunda solución, que no es más que contar de una manera distinta. Nos vamos a concentrar en cuántos sumandos de una representación en particular son iguales a 2. Y la respuesta varía desde no usar el 2, que sería 0 veces el 2, hasta usarlo tanto como sea posible, que para el caso son 6 veces. Y una segunda pregunta interesante es, una vez fijada la cantidad de números 2 que voy a utilizar, ¿de cuántas maneras puedo representar el número 13? Y naturalmente, la respuesta a esta pregunta depende de la cantidad de sumandos iguales a 2. Y para poder abordar este problema vamos a usar el concepto de combinación. Lo explicaremos rápidamente. Dado un conjunto con cierta cantidad de elementos que es n, nosotros queremos elegir un subconjunto de tamaño k. Un subconjunto que tenga k elementos, donde el k puede ser cualquiera desde 0 hasta n. Uno de esos subconjuntos es lo que vamos a llamar como combinación. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es elegir k elementos del conjunto, no está permitido reponer, es decir, una vez que usted elige un elemento, no lo puede regresar para elegirlo de nuevo más adelante. Ese ya se eligió. Y lo otro importante es que el orden en que se eligen los elementos es irrelevante. Lo único que importa es al final cuáles son los elementos que se eligieron en algún momento. Hay un teorema que indica cuál es la cantidad de combinaciones fijados el k y el n. Es un número combinatorio, n sobre k, que se calcula usando multiplicación, división y factoriales. Los factoriales son números que se obtienen de la siguiente manera. El factorial de 0 a 1, que se usa en ciertos casos aquí, y cada término, a partir del primero, es el factorial anterior multiplicado por el número en cuestión. Por ejemplo, el 1 factorial es 1, el 2 factorial es 1 por 2, el 3 factorial es 1 por 2 por 3, el 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, y así sucesivamente. Nosotros solamente estamos interesados en este teorema para poder encontrar el valor de estos números cuando sea necesario. Bien, fijamos el k, un número entre 0 y 6, que va a indicar cuántos términos iguales a 2 tenemos. Si una representación tiene k sumando iguales a 2, entonces los sumando iguales a 1 son 13 menos 2k, y el total de sumando es 13 menos k. Para obtener una representación, básicamente tenemos 13 menos k lugares o posiciones donde colocar los números 2, y nuestra decisión es dónde van los números 2. Entonces tenemos que elegir k posiciones entre 13 menos k, lo cual se puede hacer de 13 menos k sobre k manera. Y hecho esto, la posición de los 1 está determinada porque son las posiciones restantes. Así que no hay mucho más que decir con respecto a eso. La cantidad de representaciones que usan k sumando igual a 2 es 13 menos k sobre k. Y ahora simplemente tenemos que variar el k desde 0 hasta 6 y sumar. Así que la cantidad de representaciones de 13, como suma de números 1 y 2, es la suma de números combinatorios. Siguiendo ese patrón, podemos calcularlo y podemos sumar, obteniendo claramente el 377, que ya sabíamos que era la solución para este problema. Bien. Tenemos dos soluciones para este problema, tenemos que comentar algunas cosas. Lo primero es que algunos problemas se pueden resolver de más de una manera y eso es muy útil, porque la primera solución va a servir para abordar ciertos problemas, la segunda solución va a servir para abordar otros problemas. Entonces conviene tener una gama más completa al momento de abordar un siguiente problema. Si un problema tuviera más soluciones todavía y uno las logra encontrar, mejor aún. Así que muchas veces el problema no se acaba solamente con dar una solución. Una segunda observación, en particular con la primera que obtuvimos,
y que dice relación con que la primera solución era básicamente lo mismo de aquel video. Existe una correspondencia, una función biyectiva entre las representaciones del número 13 como suma de números 1 y 2 y los cubrimientos de un tablero cuadriculado con 2 filas y 13 columnas usando fichas de dominio. Es decir, yo puedo considerar todas las representaciones del 13 como suma en este contexto y todos los cubrimientos, por otro lado, y puedo emparejar. Puedo hacerlo de una manera razonable para que sea simple pasar de un lado a otro. Y en particular, una vez hecho eso, nosotros sabemos que las dos cantidades son iguales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos pasar de la representación al tablero o viceversa. Si yo empiezo con la representación 1 más 2 más 1 más 2 más 2 más 1 más 2 más 2, al 1 yo le asocio una ficha de dominó puesta verticalmente. Al 2 yo le asocio dos fichas puestas horizontalmente y voy leyendo de izquierda a derecha. Al revés puedo hacer lo mismo, porque en un cubrimiento siempre voy a tener fichas de dominó dispuestas verticalmente o dos juntas dispuestas horizontalmente. Entonces, en el primer caso yo asocio un 1 y en el segundo caso yo asocio un 2. Así que, estableciendo la correspondencia, que funciona para los dos lados, sabemos que la cantidad de representación es igual a la cantidad de cubrimientos. Y habiendo resuelto uno de los dos problemas, automáticamente queda resuelto el otro. Bien. Una tercera observación es que los números combinatorios aparecen en el triángulo de Pascal. Ya veremos de qué se trata. Y finalmente, que a partir de ambas soluciones que hemos presentado para este problema, en la primera aparecieron los números de Fibonacci, en la segunda apareció una suma de números combinatorios de una forma bien particular. Por lo tanto, los números de Fibonacci se pueden escribir como una suma de ciertos números combinatorios. Esta idea en combinatoria se conoce como conteo doble, una misma cantidad que se puede expresar de dos maneras distintas. Me da como resultado que esas dos expresiones son iguales. Bien, pasemos entonces a lo que es el triángulo de Pascal. Aquí lo tenemos, es un triángulo infinito. Se extiende infinitamente hacia abajo. En los lados colocamos número 1 y cada número interior igual a la suma de los dos anteriores, de los dos que están sobre él. Por ejemplo, 35 es igual a la suma del 15 y el 20, que son los dos números que están encima de él. Nosotros vamos a numerar las filas y ciertas diagonales, como veremos a continuación. Bien, las filas están numeradas desde 0 en adelante, usando el color naranja, y las diagonales hacia abajo y la izquierda están coloreadas con azul y numeradas también desde 0 en adelante. De manera que, por ejemplo, el número que estamos marcando a continuación, ese 5, lo podemos escribir como, usamos el 5 de aquí, sobre el 1 de la columna. 5 sobre 1 es igual a 5. Lo otro que podemos hacer es trazar otras líneas diagonales que nos permitirán obtener la sucesión de Fibonacci, como veremos también a continuación. Bien, trazando las líneas diagonales con rojo y sumando los números atravesados por dicha diagonal, obtenemos justamente la sucesión de Fibonacci. Y esto justamente es la última observación que habíamos realizado. Esto naturalmente continúa hacia abajo. Para poder dar una demostración de este hecho, uno podría usar, por ejemplo, inducción matemática, a pesar de que no es tan simple de ser así. O bien uno podría preferir las estrategias para las dos soluciones de este problema. Plantearlo con un valor adecuado de n, obtener la solución correspondiente como un número de la sucesión de Fibonacci por un lado, y por otro lado, como una suma de números combinatorios adecuados, obteniendo así de manera más directa la igualdad que relaciona el número de Fibonacci con los combinatorios. Bien, esto sería todo por ahora. Espero que el video sea de su agrado y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.